está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad. Vivir en tu palabra se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad. Vivir en tu palabra se ha vuelto la aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a hacer tu voluntad. Vivir en tu palabra se ha vuelto una aventura, que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh. Buenos días, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a dar gracias esta semana a Dios por quién es Él, porque es bueno, nos ha protegido, es nuestra fortaleza y es nuestro amparo. Antes de orar, quiero tener una pequeña lectura, y este está en Salmo capítulo 46, versículos del 1 al 7, y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus bravezas. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por quién eres, gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti y orar. Tú siempre has sido nuestro amparo, has sido nuestra fortaleza y nuestro refugio, Señor. Oro para que siempre podamos poner nuestra confianza en ti y siempre podamos agradecerte por quién eres, Señor.
Padre, te damos gracias por la salud, gracias porque nos has fortalecido, Señor, y gracias porque has estado con nosotros hasta ahorita, Padre, y sabemos que siempre seguirás con nosotros. Confiamos en tu voluntad y confiamos que tú tienes lo mejor para nosotros, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por sostenernos hasta aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno es saber que a pesar de las circunstancias de no poder estar juntos, podemos unirnos en un mismo sentir, orando como uno solo, como un mismo cuerpo. Agradecidos con el Señor porque ha sido fiel con nosotros, nos ha cuidado, nos ha dado ánimo y nos levanta con sus fuerzas para que podamos seguir sirviéndole y viviendo para Él. Para esto vamos a leer en Isaías 40, versículo 28 al 31. Dice:
No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bueno es saber que nuestras fuerzas no dependen de nosotros, y vienen de nuestro Dios, de nuestro Señor, el cual no se cansa, no se fatiga y no desmaya. Así que podemos confiar en Él y agradecerle por esto. Oremos. Señor Padre Celestial, Dios poderoso, misericordioso, bueno, gracias porque nos has cuidado, gracias porque por este medio nos permite seguir escuchando tu palabra, ser alimentados, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado tus fuerzas, dependemos de ti, que no te cansas, Dios. Gracias, Padre, porque podemos esperarte, porque eres fiel, bueno, Padre, justo. Te rogamos que en esta mañana escuchemos tu palabra, Dios, y descansemos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro fuerte fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré Dios reinará por siempre, nuestro por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este domingo. De pronto no es la manera en que nos queremos seguir viendo, pero el Señor lo ha propuesto así, de esta manera. Entonces queremos ser fieles y saben, yo estaba meditando esta semana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos el mismo ánimo para vernos cada domingo? ¿Cuántos de nosotros estamos dedicando el tiempo con emoción para ver ese countdown de YouTube y que empiece nuestra reunión? Yo quiero animarte a que puedas tener ese mismo ánimo, ¿verdad? Con el que ibas a la iglesia cada domingo. Yo sé que no es fácil, yo sé que esto ha sido algo que a todos nos ha tomado por sorpresa y ha cambiado la manera en que nosotros de pronto vivamos de ahora en adelante. Pero quiero animarte a que sigas buscando al Señor, que no te desanimes y que pues sea el Señor guiándonos a serle fieles, ¿verdad? Y a encontrar el gozo y la plenitud que hay en Él y en su palabra. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 18 de Hechos y vamos a estudiar los primeros 11 versículos. Y en estos 11 versículos vamos a ver cómo Pablo llega a Corinto después de estar en Atenas. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la última vez el capítulo 17, Pablo llegó a Atenas, una ciudad que era muy conocida por su filosofía, por el deporte, por su educación, por la política que ellos comenzaron ahí también. Y eran una ciudad ícono, por así decirlo, en ese tiempo. Pero era una ciudad muy idólatra, que aunque ellos tenían mucho conocimiento, de pronto muchas cosas que impresionaban al mundo, eran personas vacías y adoraban una cantidad de estatuas, pero tenían una estatua que no tenía nombre, o tenían, por lo menos era el pedestal que no tenía estatua y esa no tenía nombre. Y Pablo tuvo la oportunidad de compartirles acerca de este Dios, no conocido para ellos, pero muy conocido para él. Cuando Pablo habla acerca de su experiencia, cuando Lucas narra la experiencia de Pablo, en Hechos, él habla de un Dios creador, habla de un Dios que sustenta la creación, habla de un Dios que rige su creación, pero también que un día va a juzgarla. Cuando Pablo empieza a hablar acerca de Jesucristo y de la muerte y la resurrección, ellos se burlan de él y parece que no lo dejan terminar. No lo dejan terminar y algunos se burlan, otros le dicen después te oiremos, y un grupo pequeño se acerca a él. Hoy vamos a hablar acerca de esa llegada de Pablo a Corinto. Después de salir de ahí, parece que él llega un poco desanimado. Y yo no sé cuál es tu actitud o tu estado de ánimo en este momento, pero mi deseo es que el Señor pueda usar estos versículos para recordarnos las herramientas que Él ha dejado, para que nosotros podamos cobrar ánimo, para que podamos seguir adelante. Sabemos que no es fácil la situación que estamos pasando, pero tenemos un Dios que está por encima de cualquier situación y cualquier circunstancia. Así que tenemos la confianza, tenemos su palabra, tenemos su guianza para que podamos descansar en Él. Vamos a tener un momento de oración y vamos a comenzar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra y aprender de las experiencias de Pablo, aprender, Señor, de sus luchas también y de cómo tú usaste personas para poder, Señor, ayudar a Pablo a cobrar ánimo. Ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de personas. En tu nombre santo oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos que Pablo sale de Atenas
y llega a Corinto. Corinto era una ciudad que estaba localizada a 85 kilómetros de Atenas aproximadamente. Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia. Grecia se dividía en dos partes, la parte norte y la parte sur, que eran unidas por una pequeña península. Pero Corinto estaba en la parte más fina de esa península, que permitía a algunas personas subir sus barcos y cruzarlos al otro lado del mar. Ahora hay un canal en ese lugar, antes no lo había, pero era una ciudad que se abría entonces mucho al comercio. Había personas de todas las ciudades o de muchas ciudades del mundo que llegaban a ese lugar a hacer comercio y a pasar por ahí. Pero también era una ciudad cosmopolita. Hay muchas ideas de lo que era Corinto. Pero Corinto también era una ciudad pagana. Había un templo a Afrodita. Era uno de los templos más hermosos que la gente que en ese momento podía ver. También tenían templos a Apolos, que era el dios de los mares, a Hermes, a Zeus. Era una ciudad idólatra. Pero lo que llamaba la atención acerca de Corinto es que la gente de Corinto era una gente bien inmoral. Entonces atraía mucho a las personas porque la inmoralidad en Corinto era algo que resaltaba. Incluso mucha gente en ese tiempo se dice que usaban el término Corinto como para hablar acerca de los actos inmorales. Por decir algo, andaban corintiando, y eso quería decir que andaban haciendo un acto inmoral. O si a alguien le decían, vos parecés de Corinto, era porque de pronto él vivía una vida inmoral. Así que Pablo llega a Corinto, ¿verdad? Y fíjense que hay algo bien interesante en esto, porque la manera en la que él llega a Corinto nos lo narra en 1 Corintios 2. Y dice el versículo 2 y 3, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Miren lo que dice el 3, dice que estuve entre vosotros con debilidad. Algunas personas creen que Pablo en este momento está enfermo. De pronto era fruto de su maltrato hasta este punto del viaje misionero. Dice, y mucho temor y temblor. Al parecer no solamente iba triste, desanimado, sino que también al encontrarse con este lugar de Corinto, parece que llamó su atención y lo hizo temer del tipo de sociedad en el cual él estaba. Pero, ¿qué sucede? Miren, esto es lo bonito, porque de pronto la herramienta que Dios usa en este momento para que Pablo pueda recibir consuelo en medio de su temor, en medio de su debilidad, está en el versículo 2. Y dice, miren, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Parece que ahí esta pareja, Priscila y Aquila, habían sido expulsados de Italia, ¿verdad? Y ellos habían llegado a Corinto también y se encuentran con Pablo. Y miren, esto es bien importante porque Priscila y Aquila llegaron a ser íntimos amigos de Pablo. Es más, Pablo los menciona en la carta a los romanos, los menciona. También los menciona en la segunda carta a Timoteo. Quiere decir que ellos no solamente fueron alguien que en ese momento fueron de confort a la vida de Pablo, sino que también fueron personas que se unieron al ministerio de Pablo. Dios nos ha puesto en medio de personas que nos ayudan a seguir adelante. Dios va a hacer uso de sus hijos para levantar nuestro ánimo, para que nos acojan cuando de pronto venimos débiles y cuando tenemos miedo. Así que yo creo que la primera herramienta que el Señor está usando es la herramienta que el Señor de pronto necesita empezar a usar en medio de su iglesia, a cada uno de sus hermanos, ¿verdad? Una llamada, un mensaje de texto, un
un mandado, una forma de ayudar a los demás. Es la manera de pronto de empezar a levantar el ánimo. Pero miren, ¿qué estaban haciendo? Versículo 3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En el versículo 3 dice que Pablo y Priscila y Aquila eran del mismo oficio. Si no lo dije antes, Priscila y Aquila se cree que eran esposos, ¿verdad? Por eso los menciona siempre juntos. Pero dice que eran del mismo oficio. Y es que en la cultura judía, en este tiempo, para los judíos era importante que no necesariamente si alguien decidía seguir una carrera universitaria, lo limitaba de tomar un oficio. Para ellos era importante que los muchachos, al seguir su educación, llevaran a la par un oficio para que ellos pudieran trabajar en caso de que su carrera no fuera fructífera. Así que ellos tenían por lo menos 2 oficios que desarrollaban. Y al parecer Priscila y Aquila tenían este mismo oficio. Ellos hacían tiendas. Y recuerden, las tiendas de aquel tiempo no eran como las tiendas nuestras en este momento, ¿no? De pronto pensamos en una tienda de campaña. Mucha gente vivía en estas tiendas, así que este era un trabajo fino, un trabajo que requería mucha dedicación, porque de pronto eran tiendas grandes. Otra cosa importante que nos recuerda esto, dice que y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Algunos creen que en este momento Pablo económicamente no está muy bien y él quiere seguir haciendo el ministerio. Y lo que él hace entonces es que él busca la manera de agenciarse de dinero. Yo creo que esto es algo bien importante para nosotros, porque el ministerio nunca ha sido un trabajo. El ministerio ha sido un llamado de Dios que ha sido puesto a todos sus hijos, ¿verdad? De pronto hay personas que trabajan en la iglesia a tiempo completo y la iglesia puede cubrirlos. En este momento Pablo no tenía fondos. En este momento él tiene que trabajar para agenciarse de dinero. Yo creo que eso nos muestra la actitud de Pablo. Y miren lo que Pablo dice en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 9. Dice así, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de no seros gravosos. También en 2 Tesalonicenses, Pablo habla a la iglesia en Tesalónica. Miren lo que dice, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Así que Pablo les decía, saben, yo he predicado el evangelio, no quiero ser gravoso a nadie, nosotros no vendemos nada, nosotros damos de lo que el Señor nos ha dado. Así que el evangelio nunca ha sido un negocio, nunca ha sido una herramienta para agenciarse de dinero. No, Pablo estaba diciéndolo bien claramente en estos versículos que acabamos de decir. Él siempre luchó por no ser gravosos. La obra del Señor es tan grande que no podemos callar. Si no hay dinero, pues el Señor nos va a dar trabajo, y si la iglesia puede apoyarlo, lo va a hacer. Y esa era la actitud de Pablo, y es algo que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que no vamos a hacer la obra del Señor hasta que tengamos un trabajo, sino que Él va a cuidar de sus hijos, ya sea proveyéndoles un trabajo o ya sea también cuidando de ellos. Entonces vemos que él trabajaba para hacer su ministerio con la ayuda de Priscila, con la ayuda de Aquila. Ellos eran y fueron aquellas personas que recibieron a Pablo para cuidarlo en ese tiempo de dificultad. Pero en los versículos siguientes vemos en el versículo 5, del 5 al 8, dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Miren que parece que la historia está cambiando en el versículo 5. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, dice, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que él, cuando Pablo y Silas, Silas y Timoteo llegaron, él estaba entregado a la predicación. Algunas personas creen que Timoteo y Silas, cuando ellos estaban en Atenas, a Timoteo lo mandó a Tesalónica y a Silas lo mandó a Macedonia para ver cómo estaban los hermanos. Recuerden, ese era el deseo de Pablo, no solamente predicar el evangelio, sino dar seguimiento a estas iglesias. Pero cuando ellos llegan, Pablo ahora está entregado al ministerio, y la razón por la cual él está entregado al ministerio es porque él ya tiene los fondos para hacerlo. Si volvemos a leer 2 Corintios capítulo 11 versículo 9, él lo menciona en esa parte. Miren lo que dice: y cuando estaba entre vosotros, esto es cuando él estaba en Corinto, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos. Así que de pronto lo que hizo Silas y Timoteo fue llevar una ofrenda de la iglesia de Macedonia para que Pablo pudiera seguir en su viaje misionero y en la predicación de la palabra. Entonces vemos que Pablo tenía el respaldo de los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era importante seguir compartiendo el testimonio del Señor. Y algo que motivaba a Pablo en su vida era compartir de Cristo. Él quería compartir del Señor. Eso es lo que va a traer ánimo a nosotros también, compartir del Señor. Mire, si hay un gozo grande en nosotros, es poder encontrar personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Algo hermoso es compartir el evangelio de Cristo y ver personas recibirlo, ver personas anhelar ese cambio en sus vidas que solo a través de Jesucristo puede suceder. Así que esta era la segunda cosa que el Señor estaba usando para motivar a Pablo. Le daba oportunidad de seguir predicando su palabra, porque estaba respaldándolo a través del apoyo que tenían los hermanos. Pero miren lo que sucede en el capítulo 18, versículo 6. Dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Miren, hay tres cosas importantes que se mencionan en este versículo. La primera es que dice que ellos se opusieron y blasfemaron. O sea que ellos se opusieron al mensaje de Jesucristo y en vez de aceptarlo o simplemente negarlo, lo que hicieron fue blasfemarlo. Eso fue lo mismo que hicieron los judíos antes de la crucifixión de Jesús. Si ustedes van conmigo a Mateo, cuando Jesús está ante Pilato, Mateo capítulo 27, versículo 25, esta fue la respuesta del pueblo a Pilato. Dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pablo les estaba diciendo, ¿saben? Si ustedes van a blasfemar y van a rechazar, ustedes son culpables de la muerte de Cristo. De la misma manera que el pueblo reaccionó antes de la crucifixión de él. El pueblo judío dijo, nosotros somos responsables, nosotros y nuestros hijos. Lo tomaron tan a la ligera. Pensaron que era cualquier persona. Pablo entendía que Jesús no era cualquier persona. La actitud de ellos es esta de rechazar y blasfemar
Pero Pablo hace algo, dice que él sacude sus ropas. Él sacude sus ropas. Y esta fue la misma instrucción que Jesús le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 10, cuando mandó a sus discípulos a predicar. 10:14 dice así, dice: y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. La idea de esto no era también una tradición judía, como cada vez que ellos venían de un pueblo gentil se sacudían el polvo de sus pies porque ellos no querían cargar ni siquiera con el polvo de los que eran paganos. Pablo está diciendo, ustedes están actuando como paganos, yo no quiero llevar ni siquiera su polvo. Porque, ¿saben? Pablo tenía una misión. La misión de Pablo era ser una atalaya. Yo tengo algunos versículos aquí que me gustaría compartir con ustedes y están en el libro de Ezequiel 33 del 1 al 7. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusieren por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, no te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi Padre. Entonces, lo que estaba sucediendo es que Pablo reconocía cuál era su responsabilidad. Él estaba diciendo, yo soy como una atalaya, que me encargo de avisarles lo que viene. Pero si ustedes no hacen caso, es culpa de ustedes. Así que Pablo entendía lo que estaba sucediendo. Él estaba sacudiendo sus ropas. Él estaba diciendo, ¿saben qué? Me voy porque ustedes no quieren escuchar. En el versículo 7 dice que salió de ahí y fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, ¿qué sucedió? La costumbre de Pablo era ir a los judíos, a los que habían escuchado el Antiguo Testamento, a los que conocían la palabra, pero ellos no escucharon. Él reconoce su responsabilidad, él habla a ellos y él les dice, ¿saben qué? Me voy. Pero no se fue muy lejos porque se fue a la casa vecina. A la casa vecina. Dice que era la casa de Justo, quien más adelante también se cree que se le llama Gallo. Y en el versículo 8 dice que Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, quien dirigía la sinagoga, que estaba a la par, creyó. Dice, y con él toda su familia. Me imagino que eso fue un impacto grande en este lugar de Corinto. Que el mismo principal de la sinagoga haya creído y toda su familia. ¿Qué sucede por consiguiente? Dice el versículo, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Así que el testimonio de Pablo era respaldado por los hermanos. Él reconocía su responsabilidad. De pronto muchos lo negaron y lo rechazaron, pero empezó a ver el fruto. Y eso trae gozo a nosotros. Así que si estás desanimado, busca con quién hablar de Cristo. Anímate a compartir de esa verdad que el Señor te ha dado.
no ha sido en vano. Y eso va a traer gozo a ti, a tu vida. Miren lo que sigue diciendo, porque la tercera herramienta que el Señor usa para darnos ánimo son sus promesas. Miren lo que dice, el versículo 9 al 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Miren, qué bonito. Esta es una de 6 visiones que Pablo tiene en el libro de los Hechos. Y nosotros vemos que el propósito de de encuentro que él tiene con el Señor es para darle ánimo. No sé si este momento seguía desanimado, pero el Señor tiene que aparecer de noche, según el versículo 9, y decirle, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía mucho trabajo para Pablo en esa ciudad. Así que Pablo tenía que aferrarse a las promesas de Dios y ser fiel, ser obediente. A todas las promesas de la palabra de Dios las precede un mandato. Y yo creo que esto es bien importante porque el Señor va a cumplir sus promesas también con aquellos que anhelen ser obedientes. Algo que me llamó mucho la atención de esto es el trabajo que el Señor le da a Pablo. Y el trabajo que el Señor le da a Pablo es que vaya y hable. Vaya y hable. Ese es su trabajo. ¿Cuán difícil es hablar? Bueno, para algunos es difícil, para otros no tanto. Pero testificar de Cristo muchas veces es difícil. Pero miren, fíjense que casi estas mismas palabras, el Señor se las da, por ejemplo, a Moisés, también a Josué, a Jeremías. Miren lo que dice Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué les parece si buscamos Jeremías 1, 17 al 19? En Jeremías, recuerdan, Jeremías era un profeta, el profeta llorón. Parece que él también tenía problemas de desánimo, tristeza. Pero miren lo que el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas de levantarte de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuál era el trabajo de Jeremías? Hablar. ¿Cuál era el trabajo de Josué? Hablar. Entonces creo que era el mismo trabajo que el Señor le estaba dando a Pablo. Pablo tenía que hablar. No calles, no temas. Muchas veces nosotros nos desanimamos porque hay temor, hay incertidumbre, hay miedo. Pero el Señor nos está diciendo hoy, no teman, hablen. No teman, confíen. Recuerden que yo estoy con ustedes, nada les va a pasar. Entonces creo que esa era la tercera herramienta que el Señor estaba usando. Él estaba usando sus promesas. Hay tantas promesas. De pronto este tiempo de cuarentena sería importante que en tu Biblia busques dónde están las promesas de Dios y que te propongas a obedecer para poder comprobar sus promesas. Entonces Dios va a hacer uso de su palabra
de sus promesas para cuidarte, para que puedas estar también animado. Saben, yo quiero terminar con algunas conclusiones esta mañana. Y la primera es reconocer que los hijos de Dios pueden tener desánimos. Lo que no podemos hacer es no usar los recursos que Él nos ha dado para vencer el desánimo. De pronto usted se puede desanimar, sí, pero usted no puede permanecer desanimado. Porque el Señor nos ha dado a nuestros hermanos para que nos refugiemos en ellos. Él nos ha dado también su testimonio para que podamos compartirlo con otros. Eso va a traer ánimo. Y Él también nos ha dado su palabra para que recordemos sus promesas. Las personas que Dios pone en nuestro camino nunca serán una casualidad. El Señor usa personas para confortar nuestro corazón, recordarnos sus promesas y acompañarnos en el desarrollo de su obra. Así que haga uso de sus hermanos que están ahí con usted. Haga uso de aquellos amigos cercanos que el Señor ha puesto en su camino para poder refugiarse en ellos, para también ser usted un refugio para las personas también. La misión de cada uno es compartir el Evangelio. Hemos sido puestos en lugares donde podemos desarrollar este ministerio. El fruto de obedecer este mandato es gozo, y ver personas llegar a Cristo nos da propósito. No tiene que ser pastor para poder compartir lo que Dios ha hecho en usted. Solo tiene que ser un hijo de Dios para compartir lo que usted ha recibido de su Padre. Eso le va a dar ánimo también a usted y a las personas que reciban este mensaje. Así que todos tenemos la misma misión. Ojalá que el Señor nos encuentre siendo fieles, cumpliendo esta misión. Por último, recuerden que las promesas de Dios son para nosotros el recordatorio de que no estamos solos y que aún en medio de dificultades, Dios cuida de los suyos. No te rindas. No nos rindamos. Este tiempo es un tiempo difícil, pero va a pasar. Y el Señor y su palabra y su fidelidad va a permanecer. Así que, iglesia, no se cansen. Sigamos adelante. No se desanimen. Hagan uso de los recursos que el Señor nos ha dado. Y que el Señor nos ayude a seguir siendo una luz en medio de la oscuridad. Que el Señor les bendiga. Queremos agradecerle el tiempo que ha estado con nosotros. Si usted tiene alguna duda o comentario, puede hacérnosla llegar a través de nuestra página en Facebook, que es Impacto Tegucigalpa Norte, o a través de nuestro correo electrónico tgunorte@impactohn.org. Le recordamos que al finalizar este programa, este video, usted puede accesar también al video de Escuela Bíblica para que los niños también aprendan y disfruten de la palabra del Señor. Hermanos, les invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites usar los medios para poder llevar tu mensaje, el mensaje de Cristo, Señor, a la mayor cantidad de personas que nos es posible en estos momentos. Señor, te queremos pedir que ayudes a que la iglesia siga avanzando, siga enfocada, Señor, en llevar tu palabra a las personas que la necesitan, Señor, y que no decaiga nuestro ánimo, que más bien seamos diligentes en cumplir el trabajo ahora que la tarea está un poco distinta a lo que generalmente hemos estado acostumbrados. Señor, gracias te damos porque tu provisión es con nosotros. Gracias te damos porque tú estás siempre al cuidado de tu pueblo, y queremos, Señor, pedirte eso, que estés siempre cuidándonos, siempre con nosotros, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.